siempre está a disposición de los medios y de nosotros, que siempre nos atiende, así que le damos la bienvenida a la mañana de la radio al secretario de Salud, al doctor José María Pichetto. Muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno doctor, queremos saber un poco el panorama, ¿no? En cuanto a la actualidad del COVID. Sabemos que se registraron ya 110 casos en la placa del día de ayer. Y bueno, y queremos estar al tanto. Además, también preguntarle sobre las vacunas que llegaron, las 600 dosis, cuándo van a ser aplicadas y demás. Sí, bueno, en el día de ayer, como bien decías vos, tuvimos 110 casos. Vemos un incremento importante en la curva epidemiológica, de la misma manera que está pasando en toda la provincia de Buenos Aires. Hay un crecimiento exponencial porque nos encontramos frente, a mi criterio, virus nuevos, virus variantes de mutaciones del virus anterior, que son mucho más contagiosas y que tienen una tasa mucho mayor de mortalidad. Estamos hablando de virus que tienen más de un 70%, ya se está hablando mayor de contagiosidad. Por lo tanto, evidentemente es una pandemia nueva, diría, más allá de la experiencia que ya venimos teniendo el año anterior. Estamos frente a un virus muchísimo más virulento, con una clasificación realmente mucho más importante, que hace que genere en las personas un contagio muy significativo. Bueno, se cortó la comunicación, ahora vamos a volver a llamar. Mientras vamos con un temita musical, se acaba de cortar la comunicación extrañamente, vamos a volver a llamar al doctor para terminar, que nos termine de cerrar la idea, ¿sí? José María Pichetto, que nos estaba explicando ahí muy preciso. Bueno, como decía, con respecto a lo que es el plan de vacunación, que es la otra estrategia que nos va a ayudar a mitigar esta pandemia, llegaron a Pehuajó el día de ayer 600 dosis de primera dosis de vacuna Sputnik. La empezamos a aplicar ya en el día de hoy, la estamos aplicando a partir de las 9 de la mañana. Tenemos asignado en el día de hoy 200 turnos, en el día de mañana 200 y el viernes 200, que completaríamos estas 600 dosis. No obstante, también hemos preparado una mesa, una parte en el vacunatorio para vacunar con vacuna Sinopharm. Nos quedaron aproximadamente las 40 dosis de la semana próxima pasada, y como todos sabemos, la página del Ministerio de Salud de la provincia y de la Nación hizo una comunicación que aquellas personas que en los últimos 15 días habían tenido turno para vacunarse y no habían podido concurrir por diferentes motivos, pueden concurrir en este caso, al vacunatorio de Pehuajó, y de esta manera vamos a tratar de vacunarnos. Vacunaremos hasta que nos terminen las dosis. Así que bueno, hoy es un día también de mucho trabajo, como lo venimos haciendo asiduamente, y bueno, nada, pedirle a la población muchísimo cuidado, básicamente que cumplamos los protocolos en todos los lugares donde vayamos. Si nosotros cumplimos los protocolos, vamos a evitar en principio parte del contagio, y por otro lado, bueno, como lo venimos haciendo siempre, la protección personal a través de barbijo bien correctamente colocado, el distanciamiento social y la ventilación, sobre todo en los espacios cerrados. Creo que con estas tres cosas, más las técnicas de lavado de manos, como lo venimos haciendo, bueno, vamos a mitigar. No obstante, reitero, estamos en presencia de un virus completamente diferente al virus que tuvimos el año pasado. Estamos con un grupo de mutaciones de virus que sin lugar a dudas son muchísimo, pero muchísimo más contagiosos, y por eso se ve el incremento tan importante de pacientes sintomáticos. El lunes en conferencia preguntamos sobre el tema de que en otros distritos ya se veía la circulación de cepas extranjeras, y acá usted nos dijo que seguramente existía la posibilidad de que también estén. ¿Ya se puede confirmar eso? No lo podemos confirmar porque necesitamos para eso enviar las muestras al laboratorio de Azul y que nos digan por técnicas biomoleculares si realmente estamos presencia en una cepa, pero clínicamente yo no tengo ninguna duda. Estamos frente a un virus que tiene un comportamiento muy diferente al virus del año pasado. Así que bueno, cuando podamos mandar la muestra y se analicen, veremos, pero esto que te digo clínicamente
es absolutamente así. No, este no es el mismo virus que tuvimos. ¿Estamos en una situación un poco más compleja que a esta altura del año, pero del 2020? Estamos en una situación muchísimo más compleja, por diferentes motivos. Primero porque nos encontramos, como te decía recién, con virus que han mutado, y los virus que mutan tienen que ver con replicarse más, con ser más infecciosos, con ser más infectocontagiosos, porque los virus tienen esta particularidad. Todos los que hemos estudiado medicina sabemos perfectamente el comportamiento de los diferentes virus y la capacidad de replicación que tienen. Estamos no solamente en Pehuajó, sino nuestro país está rodeado de países que tienen una gran, importante cantidad de presencia de este virus, sobre todo en nuestro país vecino de Brasil, que es tanta la cantidad de virus que tiene Brasil que genera un mecanismo de cultivo propicio para la mutación de estos virus. Por eso aparece la cepa de Manaus y tantas otras cepas que seguramente irán a ir apareciendo. Así que, por un lado, por eso. Por otro lado, porque el sistema de salud está muy estresado, porque llevamos 1 año y pico ya trabajando en forma permanente e ininterrumpida, y el personal, obviamente, el recurso humano se estresa y se cansa. Por lo tanto, encontramos todo el sistema de salud. Yo no hablo del sistema de salud, no hablo de Pehuajó solamente, sino todo el sistema de salud de la Argentina, los médicos intensivistas, desde que atiende el teléfono, porque, a ver, no es más o menos importante el intensivista, todo el grupo de trabajo es importante. Desde el que está con el teléfono atendiendo las demandas diarias, nosotros tenemos un teléfono asignado en el cual la gente, cuando llama al 107, se le comunica ese teléfono. Estamos con una cantidad de llamados diarios que no son solamente por paciente que tiene sintomatología, sino también por consulta. Estamos hablando de 700, 800 llamadas diarias. Entonces, eso también genera un desgaste muy importante en la guardia, en clínica médica, en el área COVID, en la unidad de cuidados intensivos, en los camilleros, en los que hacen los estudios complementarios, en los que trabajan en la vacunación. Bueno, la verdad, hay que coordinar un montón de factores que son muy importantes, y en definitiva es un personal que lleva mucho tiempo sin descanso. Por lo tanto, estamos, si me preguntás, a mí en lo personal creo que estamos mucho peor que el año pasado. Sin embargo, nuestro compromiso es irrenunciable. Aquello que hemos dedicado nuestra vida a la medicina, para nosotros ha sido un desafío, y es un desafío enorme. Y bueno, trabajaremos hasta que podamos terminar con esta pandemia, que por lo que se ve todavía queda mucho hilo para cortar. Doctor, usted me habla del estrés, es obvio, ustedes trabajan duramente, incansable, durante todo el día, las 24 horas. ¿Puede ser también un poco de impotencia al ver gente todavía que no respeta el distanciamiento, el uso de cubrebocas, o que desestima quizás esta pandemia que estamos transitando? Sí, claro que sí, eso es lo que nos genera mucha impotencia, nos genera esa falta de empatía de mucha gente, nos genera una pelota en la panza que realmente, o sea, hay que estar acá. Escucho muchas veces hablar a mucha gente, y hay una diferencia enorme con hablar desde detrás de un escritorio a estar sentado acá donde estamos nosotros. Que la verdad que no es que nos quejamos, yo no me quejo de mi trabajo, a mí me apasiona lo que hago, lo trato de hacer con el mayor compromiso, con aciertos y con errores, pero hay que estar y de pronto ver cómo se reúne la gente, cómo se junta, cómo toman mate, cómo comparten gaseosa, sin lugar a duda para nosotros es no solamente una falta de respeto, porque nosotros ya sabemos que después esa gente la vamos a atender, y si no es a ellos, son a los familiares de ellos, y después hay que estar en el hospital. Cuando hablamos con los familiares, cuando una persona se hace el diagnóstico de COVID, requiere internación, todas las dificultades que hay, porque hay dificultades para que la gente la pueda visitar, los pacientes están solos, más allá de que lo acompaña el personal de enfermería, los médicos, los pacientes están solos, y entonces eso genera, con el correr del tiempo, porque lo vemos diariamente, genera un fenómeno de estrés crónico que al profesional lo pone muy mal. Así que nosotros lo que pedimos y imploramos
es compromiso de la población. Estamos en un momento muy crítico, yo esto se lo digo desde el corazón, estamos en un momento muy crítico en la Argentina y también en Peguajó, en todos lados, y nosotros necesitamos que toda la gente cumpla con los protocolos, que los negocios vuelvan otra vez y no se relajen con los protocolos, en todas las cosas que están habilitadas, desde un gimnasio hasta una guardería, que por favor cumplamos los protocolos, porque si no lo hacemos vamos a tener un crecimiento enorme del número de casos que va a poner en riesgo nuestro sistema sanitario, y esperemos que eso no ocurra, porque eso sí que sería muy lamentable. Usted dijo que le gusta lo que hace, eso es, lo vemos todos los días, y habló también de la gente que opina detrás de un escritorio y quizás no tiene el conocimiento adecuado como lo tiene usted para opinar o para dirigirse hacia alguien. Eso también lo notamos en la conferencia, se mostró muy enojado con esa clase de personas. No es que estoy enojado, a veces estoy decepcionado, porque, a ver, yo no soy un especialista en pandemia, pero bueno, la vida me puso en este lugar y he tratado de estudiar mucho, de leer mucho, de capacitarme mucho, no solamente yo, todo el equipo de trabajo, porque nosotros tenemos un equipo de trabajo que quedaremos en la historia no con éxito ni con fracaso, sino con compromiso. Nosotros junto con el cuerpo directivo del hospital tenemos reuniones prácticamente diarias, y la verdad que tenemos un enorme equipo y trabajamos muchísimo, pero cuando escuchamos algunas barbaridades, yo escucho algunas barbaridades, realmente me preocupa, porque lo que más me preocupa es la desinformación, porque yo no me creo sabio de la medicina, lejísimos estoy de eso, es más, creo que cada vez sé menos de medicina con las cosas que están pasando. Ahora, no obstante, tratamos de capacitarnos, tratamos de hablar con seriedad, con documentación, con argumentos académicos y científicos. Y cuando uno escucha desde otros lugares irresponsabilidades, porque realmente es así, confunden a la población. Entonces, si ahora salimos con que las vacunas chinas son dudosas, hay gente que no se quiere venir a vacunar por eso, y perdemos que una persona se vacune, con todo el riesgo que eso implica. Entonces, yo pido responsabilidad, simplemente eso. El que no sabe no tiene que hablar, porque hablar en este momento de pandemia, cuando en realidad sabemos tan poco todos, se hace muy difícil, porque en definitiva la población está carente de conocimiento y somos nosotros los que tenemos que transmitirle esa seguridad. Y de pronto escucho a veces cosas que realmente me preocupan y desinforman a la población. No es enojo, es decepción, quizás sea eso. Doctor, al principio de esta pandemia, un ministro británico, Boris Johnson, subestimó al COVID y luego terminó en un estado de salud complicado, ¿no? Y creo que recapacitó su manera de pensar y de ver las cosas y transmitió otro mensaje a la sociedad. Eso lo notamos con mucha gente, ¿no? Como usted decía, que eso que le genera impotencia ver a algunos que todavía no respetan o no cumplen con las normas adecuadas. Le ha tocado seguramente asistir a esas personas. ¿Con qué cara lo miran o qué palabras utilizan para decir tenían razón? No, a ver, nosotros desde el punto de vista médico jamás hacemos algún tipo de comentario o gesto cuando tenemos un paciente enfrente. Nosotros cuando tenemos un paciente enfrente no le preguntamos de qué signo político es, de qué religión es, ni cuál es su pensamiento. Trabajamos igual con todo, porque eso es lo que juramos. Así que nunca se me ocurrió a mí hacer una evaluación ni un cuestionamiento al paciente. El paciente es paciente y debe ser atendido como tal. Pero sin lugar a duda que esas situaciones han pasado. Nada, hemos atendido como corresponde. Sí, hemos notado después que pasó la situación y el paciente se pudo recuperar, los pacientes se han podido recuperar, obviamente una vez que viven en carne propia, como le sucede a los familiares, la situación cambia. Entonces, es difícil. Mira, yo te pongo un ejemplo. Si vos mirás todos los canales de televisión en este momento, los noticieros todos están con barbijo. ¿Sí? Sí, correcto. Sin embargo, antes de la muerte de Mauro Viale, ninguno tenía barbijo puesto. Entonces, a veces el impacto que genera el fallecimiento de alguien que está al lado nuestro es de tal magnitud que nos hace rever un poco la situación. Entonces,
Ojalá que no nos pase, que no tengamos familiares que tengan que padecer frente a esta enfermedad. Entonces cuidémonos porque en definitiva tenemos que respetar a nuestros mayores, a nuestros padres, a aquellos que tienen suerte de tener a sus padres, cuídenlos, hagan las cosas bien, porque acá ni la municipalidad de Pehuajó ni nadie va a salvar a la gente por sí solo. Lo que necesitamos es que la gente se cuide. Si la gente no se cuida, vamos a tener cada vez más problemas. Las discusiones políticas las dejaremos para ellos. Nosotros el mensaje que le tenemos que transmitir desde la dirección de salud y de la municipalidad es que esto lo hacemos entre todos en serio. Necesitamos el compromiso de la gente. Estamos en un momento muy, pero muy complejo. Doctor, últimas dos. Primero, ¿cómo estamos en cuanto a la ocupación de camas y si algún paciente de COVID se encuentra en terapia? Y la última, con las palabras del intendente, ayer por la tarde, sí, con el colapso de la clínica y la derivación de pacientes hacia el hospital. Sí, bueno, nosotros en este momento tenemos 3 pacientes en asistencia respiratoria mecánica en el hospital, hay 45 pacientes internados y hay 14 pacientes con COVID. La situación de la institución privada acá en Pehuajó es lógico que pase, es una institución preparada básicamente con una formación quirúrgica y por lo tanto la unidad de cuidados intensivos que tienen no tiene la preparación en cuanto al recurso, y bueno, nada, hablamos como para que si hay algún tipo de complicaciones lo podamos atender en el hospital. Y una vez más, Pehuajó no va a dejar a nadie sin atender en la medida que nosotros podamos, no vamos a dejar absolutamente a nadie sin atender, así que la población se quede tranquila. Bueno, doctor, y por último, como siempre le pedimos un análisis o una reflexión para la sociedad, quizá tenga que ver con los 3 puntos que marcó al principio, para darle tranquilidad a la gente también. Y bueno, básicamente el mensaje es cuidarse, el mensaje es ver la situación que está sucediendo en el mundo entero. Nosotros tenemos que mirar como un espejo, siempre lo digo, lo que pasa en Europa, lo que pasa en otros lugares, aprender de esa situación y por lo tanto yo digo, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Nos va a pasar si tenemos las mismas conductas, si no nos cuidamos, si no usamos barbijo, si no tenemos distanciamiento y no nos reunimos, nos va a pasar lo mismo. Esperemos que eso no suceda porque para todo el personal sanitario sería una catástrofe, ¿sí? Tener que tomar decisiones a quién poner en un ventilador o no sería realmente algo que no me puedo ni imaginar. Esperemos que como sociedad pehuajenses podamos responder, seamos lo suficientemente inteligentes como para acatar las medidas. A los papás que le hablen a sus hijos, yo también tengo un hijo de 22 años con el cual hablo mucho y trato en lo posible de que no salga y que se cuide. Tratemos de juntar las familias, de reunirnos y de esa manera vamos a por lo menos disminuir el impacto de este germen que nos cambió la vida a todos. Doctor, impecable como siempre, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo para ustedes. Bueno, muy bien, ahí pasaba entonces la palabra del secretario de Salud, ¿sí? El doctor José María Pichetto, muy preciso y contundente como siempre, se mostró no enojado, sino disgustado, como lo dijo él, o decepcionado, ¿sí? Con estos opinólogos, ¿no? Que quizás desde un lado un poco externo a lo que tiene que ver con el trabajo de salud, haciendo declaraciones o demás que no tienen nada que ver, o que quizás le generan una falsa creencia a la sociedad. Así que bueno, en resumen, 600 nuevas dosis de vacunas tenemos, 200 asignadas para el día de hoy, 200 para mañana jueves y 200 para el día viernes, y además tenemos también unas 40 dosis de Sinopharm que quedaron de la semana pasada, que se van a estar aplicando también en el transcurso de esta semana, y esperando, ¿sí? Los resultados para saber si hay cepas extranjeras. Sabemos que en varios distritos vecinos ya existen, así que estamos esperando los resultados acá para saber si por lo menos la británica o la de Manaus, ¿no? Que la tenemos más cerca, nos puede traer un poco más de complicaciones, obviamente. Bueno, perfecto lo del doctor, así que